Cedo la palabra a mi compañero Juan Ignacio Cantero. Él es ingeniero en telecomunicaciones, especialidad telemática. Trabaja como técnico del área de procesos industriales en el instituto y bueno, pues se va a encargar de hacer la primera parte de la sesión de esta tarde y os va a hablar un poquito sobre protocolos de comunicación. Cuando quiera, Nacho. Buenas, muchas gracias, Marejo. Gracias a todos, antes de nada, por estar aquí, por dedicarnos vuestro tiempo. Y hoy os queremos hablar un poco de los capítulos 2 y 3 que hemos desarrollado en la guía SB 4.0, una guía que nos ha financiado el IBACE, la Generalitat Valenciana. Y en estos capítulos, mi idea es explicaros el capítulo 2, que es infraestructuras, y luego mi compañera María José os explicará capítulo 3, que es la parte de sensórica. Entonces, en este primer capítulo, capítulo 2, ¿vale? Se centra sobre todo en la parte de infraestructura de telecomunicaciones y algunos aspectos básicos de digitalización. Hemos estructurado el contenido hablando primeramente de los fundamentos generales de las comunicaciones industriales, desde dónde venimos y del por qué actualmente estamos donde estamos. Después pasaremos a hablar de los principales buses y estándares de comunicación que existen en la industria. Y luego la guía se centra en algunos, porque hay muchos, pero en algunos de los principales estándares que está adquiriendo la industria 4.0. Se habla de nuevos estándares cuando sí que es verdad que hay algunos protocolos que realmente ya llevan desde hace mucho tiempo, pero en la industria 4.0 lo que ha hecho ha sido resurgirlos y que se empiecen a estandarizar. Pues en la primera parte, que son los fundamentos de las comunicaciones industriales, un poco lo que queremos abordar es la importancia que tiene dentro de una industria el tema de la comunicación. Hasta la fecha, la mayoría de las industrias, sobre todo en el sector cerámico, tenemos muchas islas de información donde pues esa máquina tiene mucho contenido, pero después no somos capaces de extraer esa información. A la vez, la infraestructura que pueda llegar a tener la fábrica muchas veces es escasa o nula y eso produce pues, que la pirámide de CIM, que es la estructura básica de comunicaciones que se implementa desde hace muchos años en el 90% de las fábricas, realmente no se cumpla. Entonces, uno de los primeros pasos que vemos y abordamos en la guía es la importancia de esta pirámide y de cómo es necesario anular esas islas de información, interconectarlo todo y empezar a tener un control del proceso, el control del campo, control de planta, tener el control de célula para después poder desarrollar todas esas redes que forman parte de esta industria 4.0, ¿no? Como la red de factoría, la red de campo, la red de control, que nos permitirá pasar los procesos de producción de una fase a otra de la fábrica, etc. En estas infraestructuras son de vital importancia por varias razones. Una de las que menos se comentan, y por eso yo he querido ponerla de las primeras, es el tema de la seguridad. Muchas veces nos centramos en la infraestructura como simplemente un camino por donde voy a poder coger el dato, pero no somos conscientes de que esa infraestructura tiene que estar muy bien diseñada y muy bien planteada porque nos jugamos mucho, ¿vale? Nosotros, para poder obtener gran información, necesitamos una transferencia de datos, ¿vale? Y esos datos, igual que los queremos nosotros, pueden quererlo gente externa, ¿no? Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado de no permitir accesos que no sean controlados. Tenemos que conseguir que nuestra infraestructura no genere datos incoherentes. Igual que nosotros, cuando queremos ver la información que hay en una máquina, nos interesa verla en tiempo real. Por lo tanto, si no tenemos una infraestructura que sea capaz de soportar ese tiempo real, cuando veamos la información, pues probablemente ya no nos sirva, ¿no? Igual que el 24/7, lo queremos en tiempo real y lo queremos para siempre, ¿no? Y lo mismo con la máquina. Igual de importante es el dato como la máquina. Nos jugamos mucho, sobre todo porque muchas de esas máquinas están utilizadas por personas si dejamos la máquina completamente abierta. Ahora mismo, nosotros en varios proyectos que hemos desarrollado con este aspecto, somos capaces desde el móvil de controlar una prensa.
y poder decirle, ahora no prenses esta presión, prensa esta otra, ¿no? Entonces, si nos ponemos en el caso de que en ese momento hay alguna persona que está manejando esa prensa y nos saltamos los niveles de seguridad, podríamos llegar a hacer mucho daño. O afectar la calidad del producto, modificando, y vosotros lo sabéis, como luego explicará mi compañera María José, modificando valores de presión afectamos a la calidad del producto, ¿no? Otra de las importancias que tiene una buena infraestructura es que todo dato que podamos obtener nos va a generar conocimiento, y un conocimiento que necesitamos para mejorar la calidad. Y por lo tanto, mejorando la calidad, mejorando el conocimiento que tenemos del producto, seremos capaces de ese impacto económico que aumente y llegar a generar grandes beneficios y grandes ahorros en nuestro producto. Para ello, las infraestructuras, como bien sabéis, se basan en protocolos, ¿vale? En la guía no hablamos de todos los que hay, porque hay muchísimos, pero sí que nos centramos, sí que conectamos los más utilizados, los principales. Siempre se ha conocido y siempre se ha visto como dos tipos de redes, la red IT y la red OT. La red IT hacemos referencia normalmente a la red de oficina, ¿vale? Y la red OT a la red de fábrica. Dentro de la red IT, pues conocemos muchos de estos protocolos, ya los conocéis, son el Ethernet, el TCP/IP, el FTP, el UDP. Son protocolos que nos permiten tener una comunicación que normalmente nosotros asociamos a Internet, pero que va mucho más allá, funciona dentro de la red. Y luego en el campo del OT, pues protocolos de máquina para comunicar con la máquina, para poder entender y ver lo que contiene la máquina, como puede ser protocolos Modbus, Profibus, CANopen, que bueno, nos vamos explicando y dando ventajas y desventajas de utilizar unos u otros dentro de nuestro proceso de fabricación. Pero la industria 4.0 ha venido a unificar un poco esas dos redes, esa red IT y esa red OT, y para ello pues o se han desarrollado protocolos nuevos o se han ido mejorando protocolos ya existentes y dándoles la capacidad de poder unir esa capa IT y esa capa OT y añadir una nueva que se llama el IoT, donde digamos que globalizamos esas comunicaciones para que no dependamos de una geolocalización cerrada, ¿no? Todos esos protocolos, hablaremos de alguno de ellos ahora, son, pues, por ejemplo, el OPC, que es, el TSN, el MQTT, el AMQP, bueno, un montón, ¿no? Ahora yo no voy a explicar cada uno de ellos porque sería esto eterno, pero lo tenemos detallados en la guía, ¿no? Yo sí que quería centrarme un poco, tampoco mucho, en estos últimos protocolos porque nos han venido a traer esa pirámide de CIM que os he comentado al principio, como gracias a ellos hemos conseguido, digamos que transformar, porque la esencia de la pirámide de CIM no desaparece, pero hemos conseguido transformar esa pirámide en lo que se llama ahora el pilar de automatización. Este pilar lo que nos aporta es poder unificar esos niveles que definía la pirámide de CIM para conseguir un ahorro en tiempos y en una capacidad de extracción del dato que luego nos permita poder explotarlo de una manera más lucrativa, por decirlo de alguna manera. Esos protocolos que nos han ayudado a que esta pirámide se convierta en un pilar son, por ejemplo, entre unos, el OPC-UA y el TSN. El OPC-UA es un protocolo que cada vez se está estandarizando más y creemos que dentro del sector es un protocolo que tendría que coger muchísima más fuerza porque permite como hemos comentado antes, permite una seguridad necesaria dentro de una infraestructura con un bajo coste, nos permite unir ese campo que hemos dicho antes del IoT y el OT de una forma sencilla. Además, es un protocolo que viene apoyado por empresas de muy alto nivel tecnológico, como pues, puede ser Microsoft, por ejemplo, y 4 o 5 empresas más. Luego han ido creciendo. Microsoft fue la originaria y luego fueron añadiéndose un montón de empresas y no sé si ahora dentro de la fundación si hay 70 o 80 empresas, un montón, ¿no? Y por lo tanto, eso nos permite tener un protocolo multiplataforma donde no tengamos ningún problema
de poder ejecutarlo y poder emplearlo en todas nuestras máquinas. Y luego, aparte, que nos da una escalabilidad brutal, ¿no? No tendremos esos problemas de que si yo lo aplico ahora y necesito ampliar mi fábrica, se me quede corto, porque el protocolo de por sí ya está pensado para ser escalable. Y luego, por último, el protocolo TSN es un protocolo que no es muy conocido, pero que está cogiendo mucha fuerza. Ahora están todavía en fase no diría experimentación, pero casi, por lo que digo, porque muchas empresas todavía no están utilizándolo, que es un protocolo que lo que consigue es el protocolo Ethernet, que es el que todo el mundo estamos acostumbrados a usar, aunque nadie sepamos lo que es, o mucha gente no sepa lo que es, pero estamos acostumbrados a utilizar para poder navegar por Internet, para poder trabajar en la red de oficinas nuestro, poder conectarlo a las máquinas y poder trabajar con ellas. El protocolo Ethernet tiene un problema y es que es, aunque no lo parezca, muy lento, ¿vale? Estamos hablando de tiempos de milisegundos, que a nivel de máquina es mucho, ¿no? Yo si necesito, por ejemplo, que un operario, veo que un operario va a sufrir algún tipo de daño, yo necesito que cuando la máquina diga párate, se me pare en el instante, no se me pare 50 milisegundos más tarde, porque a lo mejor esos 50 milisegundos parece una chorrada, pero se puede quedar sin mano. Entonces, TSN precisamente lo que permite es a ese protocolo Ethernet, que es el que está cogiendo más fuerza dentro de la industria 4.0, darle esa velocidad, ¿vale? Y empezar a trabajar con, con microsegundos y, por lo tanto, el tiempo de respuesta, la latencia es bajísima. Además, es un protocolo que está soportado por la Open System Interconnection, por el modelo OSI, y luego tiene sus protocolos internos para la gestión del tiempo. Por lo tanto, es un protocolo que creemos que es de vital importancia y que ayudará a poder extraer y poder gestionar una máquina, que luego ya lo veremos en futuras sesiones, como por ejemplo es el gemelo digital, donde vamos a poder conseguir pues, poder gestionar nuestras máquinas y nuestra infraestructura desde casa o desde la oficina. Por último, y con esto ya acabo, simplemente pues, nombrar algún protocolo más que ya existe para que veáis que no solo son esos dos, como puede ser el MQTT, el AMQP, el COAP. Son protocolos que van por publicación-suscripción, ¿vale? Sí que es verdad que son protocolos que están cogiendo mucha fuerza, pero que a nivel de seguridad todavía tienen mucho campo de mejora, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, el MQTT, porque es un protocolo que se está estandarizando ahora, pero que es de 1999. Entonces, en aquella época, el tema de la ciberseguridad no estaba tan al orden del día como ahora, ¿no? Eso no significa que no se puedan usar. Y, de hecho, el IoT los usa mucho. Pero son protocolos donde, bueno, van a ir actualizándose y mejorando a lo largo del tiempo. Y hasta aquí mi presentación y ahora cedo la palabra a mi compañera María José para que ya empiece a explicar toda la parte de sensórica y todo el sentido de esta infraestructura. Vale, muchas gracias, Nacho. Vale, pues sí, como ha dicho mi compañero, vamos a hacer también un pequeño resumen de lo que sería el capítulo 3 de esta guía, que no sé si habéis tenido la oportunidad de echarle un ojo, que ya la tenéis en descarga directa. Lo dijimos en el webinar anterior y ya podéis descargarla todos en PDF. Y bueno, en ese si le habéis echado una ojeada, veréis que ese capítulo es muy extenso. Se han tratado una por una cada una de las etapas del proceso de fabricación, se han mencionado todas las variables de proceso, consumo, variables de máquina. Pero bueno, todo eso no lo podemos contar esta tarde porque si no estaríamos muchísimo más de una hora de webinar. Entonces, vamos a intentar hacerlo de manera resumida, pero intentando no dejarnos nada. Como os decía, bueno, el proceso de fabricación, tal y como lo conocemos, lo podemos dividir en estas 5 etapas, ¿no? Sería la primera etapa, la preparación de composiciones, que englobaría la molienda y la atomización. Después pasaríamos al conformado, que engloba el prensado y el secado de los soportes en crudo. La etapa de esmaltado y decoración, seguiríamos con la cocción para acabar con la clasificación del producto acabado. Vamos a ir etapa por etapa y vamos a ir repasando, pues eso, el nivel de sensorización que hay o cabría esperar o que tenemos que preparar para poder abordar esas herramientas 4.0, porque no sé si os acordáis, pero lo comentamos en el webinar anterior, de que
se necesitan unas etapas básicas que son la sensorización de los procesos intermedios para poder llegar a abordar herramientas 4.0. Y sin estas etapas básicas, pues no podemos abordar ese tema. Entonces, vamos a ir etapa por etapa y vamos a ir comentando. Vamos a empezar con la molienda y la atomización. A ver, las variables principales en el proceso de molienda, como todos sabéis, son la distribución de tamaño de partículas, la densidad y la viscosidad de la suspensión. Son tres variables que lo que van a hacer va a ser, bueno, de ellas va a depender que la etapa posterior se consuma con éxito, ¿no? La etapa de atomización. La distribución de tamaño de partículas es la propiedad más importante que se debe de medir, así como la densidad y la viscosidad. La distribución de tamaño de partículas va a condicionar el comportamiento que tenga una pieza durante su procesado. Pero claro, su medida es compleja y costosa. ¿Qué se está haciendo en esta etapa? A nivel de sensorización, se están utilizando, por ejemplo, caudalímetros másicos, se están utilizando viscosímetros, o sea, tenemos medidas en continuo de la densidad y la viscosidad, pero ¿qué pasa? Que no hemos llegado todavía a cerrar un bucle de control y tener estas tres variables controladas automáticamente. ¿Qué es lo que se podría hacer o qué es lo que se avista de cara a futuro? Pues se deberían generar sistemas inteligentes que fueran capaces de medir estas tres propiedades y cerrar un control automático, por ejemplo, maniobrando con los caudales de agua, de defloculante o el caudal másico de arcilla. Y eso actualmente pues no se está haciendo. Por eso decimos que sí que estamos abordando la sensorización de las etapas por separado, pero aún nos falta mucho para alcanzar el control automático de los procesos y poder de ahí pasar al siguiente escalón, que serían las herramientas 4.0. La siguiente etapa sería el secado por atomización. En esta, bueno, como todos sabéis, las variables de proceso más importantes que hay que controlar son la distribución de tamaño de gránulos y la humedad. La distribución de tamaño de gránulo, aún hoy en día no existen soluciones industriales para poder medirla en continuo. Aparte, se necesitan sensores muy caros y, bueno, tal y conforme están concebidos los atomizadores hoy por hoy y como es la estructura de sus boquillas, también es muy complicado de controlar. ¿Qué se está haciendo desde hace muchos años? Controlar la humedad del polvo atomizado, porque la humedad también es una propiedad que después va a determinar cómo se va a comportar ese polvo cuando llegue a la siguiente etapa, la etapa de conformado. ¿Cómo se está controlando? Bueno, pues existen en el mercado unos sensores de infrarrojos que son capaces, junto con un equipo muestreador, de medir la humedad de forma continua y en tiempo real a la salida del atomizador. Esa humedad se registra y lo que se ha hecho es establecer bucles de control a través de PID, donde se relacionan las variables humedad y temperatura de los gases calientes de entrada. Con eso estamos consiguiendo controlar de forma automática la humedad del polvo atomizado en atomizadores. También se ha intentado el control del polvo atomizado a través del caudal de barbotina, porque también existen sensores caudalímetros en todos los atomizadores que nos van dando una medida en continuo de ese caudal, pero no es tan eficiente el control como en el caso de la temperatura de los gases. También se han hecho pruebas con la velocidad de ventilador, controlando velocidad de ventilador y midiendo humedad, pero la más eficiente ha resultado la pareja humedad-temperatura. Sí que es verdad que hay mucha inercia térmica en los atomizadores y a veces pues el control no es tan rápido como se le espera. Pero bueno, por nuestra experiencia, son varias las instalaciones que hemos hecho desde el instituto y bueno, pues es una forma bastante fácil de abordar el control automático en la operación de atomización. Pasamos a la etapa de conformado y en esta etapa vamos a dividir entre prensado y secado. En el prensado de las piezas cerámicas sabéis todos que la propiedad más importante que hay que controlar es la densidad aparente de nuestros soportes, porque es una propiedad que va a determinar después muchísimas otras a lo largo de todo el proceso de fabricación. Que tengamos una buena densidad aparente pues nos va a garantizar buena resistencia mecánica, es la que nos va a controlar la porosidad de la pieza, la permeabilidad a los gases, es la que va a definir un poco la sinterización, incluso nos va a influir un montón en la estabilidad dimensional del producto acabado. Entonces, es súper importante tener esta variable controlada y mantenerla en torno a un valor constante. Pero
a pesar de todas las pruebas que se han hecho en estos años para medir, pues, para intentar el control automático de la densidad, los experimentos pues, nos dicen que no se ha obtenido el nivel de precisión que se le requería al experimento. Se ha intentado medir distribución de presiones dentro de la pieza, se han intentado medir la presión dentro del punzón de la prensa, pero no se ha obtenido la precisión que se requería. Entonces, si no se puede abordar el control así, hay que intentarlo de otra manera. Lo que se ha hecho, lo que se viene haciendo desde hace años, es actuar sobre la variable que perturba el que esta propiedad se nos mantenga constante, y esa variable no es otra que la humedad. Volvemos a tener el mismo problema que en los atomizadores, necesitamos una humedad constante, y si no la tenemos, necesitamos al menos saber cuál es la humedad con la que nos viene nuestro polvo atomizado. A nivel de sensorización, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues instalando sensores de infrarrojos que en el mismo caso que los atomizadores nos miden la humedad superficial de las piezas recién prensadas. Existe una relación entre la densidad, la humedad de las piezas y la presión a la que prensamos. Esa relación nos la da el diagrama de compactación, que os he puesto una figura aquí a la derecha. Si nosotros sabemos el valor de la densidad objetivo y podemos medir de forma continua la humedad de nuestro polvo atomizado, podemos cambiar la presión a cada prensada para mantener constante esa densidad. Y en eso consiste el bucle de control automático del prensado. Conseguimos cambiar la presión de prensado a cada prensada para mantener constante nuestro valor de densidad. También en torno a la densidad, desde hace unos años, cosa que antes no se podía hacer, se está digitalizando todo el tema de información de control de compactación en las prensas, gracias al análisis de densidad aparente mediante tecnología de rayos X. Este análisis nos permite, si no controlar de forma automática, sí que nos permite tener un control más continuo, ahorrar tiempo. En cuanto a distribuciones completas de densidad, de espesor y carga dentro de las piezas cerámicas, es un ensayo que nos da muchísima información y que nos permite ahorrar en los tiempos de actuación en las prensas. Pasaríamos a la etapa de secado, y en esta etapa, bueno, pues digamos que las variables de proceso más importantes que tenemos que controlar son la temperatura de la pieza y su humedad residual. Una temperatura de pieza muy elevada pues nos va a influir después en la etapa de decoración, pues porque nos va a producir, por ejemplo, pinchados en el esmalte. Una humedad residual muy alta pues va a hacer que nuestra pieza tenga menos resistencia mecánica y también tengamos problemas a la hora de transportarla por la cinta hasta llegar a la etapa de decoración. Entonces estas dos variables son súper importantes de controlar. ¿Se está haciendo? No. Nivel de sensorización existen termopares que nos miden la distribución de temperatura dentro del horno, como veis en este ejemplo de aquí. ¿La humedad residual se está midiendo? Sí, pero se mide de forma discontinua, de forma manual, mediante probetas que se secan en estufa o en balanzas de infrarrojos. ¿La temperatura de la pieza se está midiendo? Sí, pero se mide de forma puntual. Es decir, estamos midiendo las variables que nos influyen en nuestro proceso, pero no estamos almacenando esa información en ningún sitio. No vamos a poder explotar después esa información, no estamos llegando al siguiente nivel de guardo esa información, intento explotarla, intento relacionarla con otras variables para poder anticiparme. Si yo consigo mantener o tener controlada la temperatura y la humedad de mi pieza, evidentemente voy a poder predecir cuál va a ser su resistencia mecánica cuando salga del secadero. Es decir, tenemos información, pero no la estamos sabiendo explotar y no la estamos sabiendo integrar para poder predecir lo que va a pasar en la siguiente etapa del proceso. Esmaltado y decoración. En el esmaltado, las variables de proceso principales, todas las sabéis: densidad de suspensión, viscosidad, que en este caso se mide como tiempo de caída en Copafor en segundos, o el residuo en tamiz. ¿Qué nos encontramos en esta etapa? Pues que sí, que hay un control continuo de estas tres variables, pero normalmente las hace en un operario y pues la información sigue estando en papel. A lo largo de estos años sí que se han ido haciendo intentos de controlar, por ejemplo, de forma automática el caudal de esmalte en campana, que quizás sea el que más éxito haya podido tener.
a través de un caudalímetro y una válvula que regulaba la caída de esmalte, pero no estamos digitalizando el proceso. Lo que queríamos dejar claro a lo largo de la explicación de este capítulo es que si dividimos el proceso en todas sus subetapas, sí que estamos registrando los valores, tenemos claras cuáles son nuestras variables principales de proceso, sobre qué variables de máquina podríamos actuar, cómo podríamos hacer controles automáticos. Nos falta un poco integrar toda esa información para poder explotarla y poder predecir o poder anticiparnos y poder mejorar la calidad del producto, poder mejorar nuestras propiedades finales. Queríamos que os quedarais un poco con esa idea. En la etapa de decoración, pues seguramente será la que más avanzada esté en temas de digitalización, sobre todo desde que se iniciaron los sistemas de impresión por chorro de tinta en la decoración de piezas, pero en verdad, en el día a día de una fábrica, pues, por ejemplo, a la hora de poner la puesta en marcha de nuevos modelos, bueno, se podría hacer de forma más automática. Seguimos viendo cómo los operarios siguen teniendo la prueba-error para poner en marcha un modelo. Existen sistemas de gestión de color, falta la integración de toda esa información nuevamente para poder automatizar el proceso. ¿Qué pasa en la etapa de cocción? Bueno, la etapa de cocción está muy automatizada desde el punto de vista del procesado de los materiales. Lo que no está automatizado es el control de las propiedades finales del material. Nosotros en la etapa de cocción necesitamos tener un control exhaustivo de estabilidad dimensional, curvatura, aspecto visual. ¿Se tiene? Sí, pero de forma discontinua y por un operario. ¿Qué variables necesitamos controlar? Distribución de temperaturas dentro del horno y presión y composición de los gases. ¿Existen medidas, existe sensorización en este sentido? Claro. Tenemos los termopares, los rodillos sensorizados que nos pueden medir distribución de temperatura transversalmente. En el horno existen sondas que miden distribución de temperatura a lo largo de todo el ciclo, pero esa información nuevamente queda almacenada y no se está explotando. Deberíamos ser capaces a futuro de relacionar esa información que nosotros somos capaces de sacar del horno con nuestras propiedades finales y anticiparnos y saber a qué propiedad quiero llegar y cómo conseguirla. Y por último, en la etapa de clasificación, pues también es una de las etapas que más automatizada esté. Ahora ya tenemos máquinas pues, que nos dicen, que nos sacan los defectos visuales, tenemos máquinas que nos clasifican por tamaño. La verdad es que sí, pero toda esa información, ¿dónde está? Es lo que hablábamos en el webinar anterior. Es otra isla. Es una isla de información. Tenemos mucha información, pero está ahí dentro y no la estamos explotando. Y si la consiguiéramos relacionar con todas las otras variables que nos vienen de cada una de las etapas, pues imaginaros la optimización que podríamos llegar a tener del proceso productivo en general y lo que aumentaría la calidad del producto. Muchísimo. Y por último quería comentar un poquito pues, los sistemas de trazabilidad. Supongo que todos lo sabéis, todos los conocéis. El más famoso pues, es el sistema Data Matrix que imprime códigos bidireccionales en el dorso de la pieza a la salida de la prensa. Es un sistema que pues, tiene una impresora que imprime el código en la pieza cruda y a lo largo de toda la línea se van instalando unas cámaras. Esas cámaras reconocen el código, van leyendo y podemos hacer el seguimiento pieza a pieza, pero claro, lo bueno sería conocer todas esas variables en cada una de las piezas y explotar toda esa información. De nada nos sirve instalar un sistema Data Matrix si antes no nos hemos preocupado un poquito de automatizar, digitalizar cada una de las subetapas del proceso. Bueno, y eso era un poquito mi parte, lo que queríamos comentar. Bueno, aquí tenéis un poco los colaboradores que han estado presentes en esta guía y ahora vamos a pasar al turno de preguntas y al coloquio. Voy a detener la compartición de pantalla. Ah, mira, tenemos preguntas en el chat. Os voy a presentar primero a los compañeros que han aceptado la invitación para estar esta tarde con nosotros. Son Julián Milián, responsable de automatización de Chumillas Technology. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes. Muy bien.
También tenemos a Víctor Beade, él es director de IT en Innova Maquinaria Industrial. Buenas tardes, Víctor. Víctor, abre el micro, que no lo tienes abierto. Ahora. Perdón, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tenemos también a José Antonio Pérez, que es director técnico de la empresa Macer, que no te veo aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, José Antonio. Y por último, también ha querido estar con nosotros José Pascual. Él es director técnico de Talleres Foro. Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este coloquio. Espero que os haya gustado la breve presentación que hemos hecho mi compañero Nacho y yo. Y si queréis podemos pasar a las preguntas. Veo que en el chat tenemos alguna. Voy a leerosla, ¿vale? Buenos días, nos dice Laura. Bueno, supongo que está en el hemisferio sur. ¿Hasta qué punto los fabricantes de maquinaria permiten la apertura del control de sus equipos para llegar a construir esos protocolos y esa arquitectura interconectada? Nos pregunta. En una florejera con diferentes tipologías de maquinaria, ¿se pueden lograr esos protocolos y esas arquitecturas a pesar de que la maquinaria venga de diferentes fabricantes? ¿Qué le contestáis a Laura? ¿Quién empieza? Julián, ¿te estrenas? Venga, vamos a intentarlo. En principio, aunque las máquinas pertenezcan a distintos fabricantes, siempre hay protocolos estándar que se pueden unificar. Como antes explicaba Nacho, el OPC-UA ya viene integrado en muchas máquinas. Por ejemplo, es una forma fácil de compartir datos, de que se puedan explotar y almacenarlos, aunque las máquinas vengan de distintos fabricantes. Sí, de hecho, en nuestro campo, o sea, en el instituto, en algunos de los proyectos que hemos desarrollado, sí que es verdad que hay algunas máquinas que ya no es porque el fabricante haya podido o no haya podido abrirlo, sino también porque son máquinas, algunas muy antiguas, donde nosotros lo que hemos hecho ha sido implementar nuestro propio protocolo OPC, ¿vale? Entonces, interconectar la sensórica o añadir sensórica en caso de que fuese necesario a las máquinas que queramos extraer el dato y conectarlo, por ejemplo, a un servidor OPC. Y a partir de ahí ya distribuirlo a la red y capturarlo por los sistemas que hay por detrás, ¿no? Entonces, aquellas máquinas que ya lo ven, que vengan con el protocolo, pues no hace falta desarrollar nada porque ya viene implementado, pero las que no vienen sí que sí que puedes, el protocolo OPC te permite generarte tu propio servidor y por lo tanto meterlo dentro, por decirlo de una manera, meterlo dentro de tu fábrica, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay formas de poder sacar esas islas de información que existen, pero bueno, sí que también es verdad que lo ideal sería que los fabricantes de maquinaria que ya fuesen incluyendo esos protocolos dentro de sus propias máquinas, porque creemos que es el protocolo ahora mismo que más facilidades puede aportar a toda la industria. ¿Alguien más que quiera exponer algo sobre esta pregunta? Bueno, yo mismo, pues un poco ahondando un poco en lo que decía Nacho, al final se trata de si la máquina no tiene ese estándar, en principio porque sea una máquina antigua o de alguna tecnología un poco que se salga del estándar. Al final lo único que necesitamos es convertirlo a ese estándar, lo que decía Nacho, pues agregar esos datos a un servidor de OPC que al final ya lo puedas atacar desde cualquier tipo de aplicación prácticamente. Con eso consigues un poco que una especie de traductor que hace que todos hablemos el mismo idioma. Muy bien. Y ahora que estáis hablando de OPC, ¿vosotros cómo veis al sector en este momento? ¿Creéis que está preparado para la implantación de los protocolos? Yo la verdad, Víctor. lo veo flojo aún. Nos queda mucho camino, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo he conocido algún gerente de cerámica que te hacían razón, que le decías, oye, que podemos conectar las cajas de encendido del horno
a un PC y desde ahí con una aplicación sabremos lo que está pasando en las, no sé, en las 150 o 200 cajas de encendido del horno. Y te decía, es que a mí me gusta ir con la libretita y yo me apunto las que fallan. Y así sé si fallan mucho siempre las mismas. O sea, te hacía estos como lo de la película, basado en hechos reales. Es un poquito, Entonces, igual es un poquito de miedo al cambio. sí, pero a ver, lo que no podemos a lo mejor intentar es querer ser la NASA cuando el conteo de piezas de una línea de esmaltado se hace, en el mejor de los casos, con una hoja de Excel, sino con la libreta que se deposita en un buzón, el buzón se sirve arriba y hay una persona tecleando el Excel. Datos. Es así, es así. No, pero yo creo que, y por lo menos cuando hemos ido desarrollando esta guía, ¿no? Y que hemos tenido la oportunidad de ir hablando con bastante de vosotros, sobre todo fabricantes, que habéis estado colaborando con la guía, una de las cosas en las que sí que estábamos todos de acuerdo precisamente es en que hace falta, por supuesto, un cambio de cultura dentro del sector, pero que por parte de la maquinaria se está trabajando ya en desarrollar esas comunicaciones y en ir habilitando esos protocolos para las máquinas. De hecho, en la sesión anterior, uno de los colaboradores que estuvo también hablando que lo decía, ¿no? Y dice, yo tengo otras máquinas ya habilitadas. Hará falta, pues eso, que las empresas pues empiecen a solicitarlo y a generar esa cultura del dato que muchas veces nos falta, que yo creo que acompañará después a que, bueno, pues a que se empiece ya a utilizar en todas las máquinas, ¿no? Sí que es verdad que a mí me consta que hay empresas ya, fabricantes, que están solicitando todo eso y que hay y que ya hay algo de ganas por parte de muchas empresas de poder extraer esos datos. O sea, que se está empezando a mover. Pero bueno, hay que seguir trabajándolo y yo creo que desde la parte de los fabricantes de maquinaria ahí podéis aportar muchísimo y hacer mucho empuje en ese sentido. Bueno, no sé qué opinarán los compañeros, pero a mí me da la sensación de que se están como abriendo dos caminos. Las empresas que van muy a saco con el tema de la digitalización, que todo sea automático, que el dato lo tenga en el móvil sin tener que ir ni físicamente a la fábrica. Y las que se están quedando, no sé si por miedo o no sé el motivo exactamente, pero los que no toquen nada, no sea cosa que deje de funcionar. Si funciona, no lo toques. Yo estoy de acuerdo con Víctor en este sentido porque se ve mucha diferencia. Hay empresas que ya hace muchos años han apostado por la digitalización e integrar todas las variables del proceso y ya ves empresas que hace 5 o 6 años te lo están pidiendo. Eso lo propones a otras empresas y prácticamente no saben de lo que estamos hablando, ¿sabes? Y les puedes convencer de algo si lo ven muy claro, pero difícilmente. Muchas empresas están aún analógicamente hablando muy retrasadas. Sí. O sea que todos coincidís en que hay dos grandes grupos, ¿no? Los que tienen mucho miedo o se resisten a ese cambio y no se quieren dar por enterados de que lo tienen encima. Y los que insisten en ponerse al día, ¿no? Correcto. Sí, sí. Bueno, Laura, por cierto, nos felicita. Les felicito no solo por el detalle, sino por la visión estratégica sobre la industria y por la buena elaboración de la guía. Así que daros por aludidos todos, porque todos sois participantes en la elaboración de esta guía y a Laura nos da la enhorabuena. A ver, nos hace otra pregunta. Vale, esta es sobre sensórica. Antes de pasar a la pregunta sobre sensórica, os voy a hacer yo al hilo de lo que estáis diciendo de los protocolos y de lo que ha dicho de algunos ya pretenden incluso tener la fábrica en el móvil. Os voy a preguntar sobre ciberseguridad, porque Nacho ha comenzado su presentación hablando de la ciberseguridad. Ahora, pues eso, estamos muy emocionados porque parece que todos queramos cambiarle la presión a la prensa desde el móvil en el sofá de la casa. Pero claro, ¿somos conscientes de eso, de lo que conlleva eso? Claro, esto hace unos años era impensable. Quiero decir, si nosotros lo podemos hacer,
Hay grandes hackers por ahí en el planeta. Todo el mundo lo podría hacer. ¿Somos conscientes de que eso conlleva una buena inversión en ciberseguridad antes de poder llevar la empresa en el móvil? ¿Creéis que la gente está concienciada de eso? ¿O a lo mejor la ciberseguridad es un tema que se queda un poco ahí aparte y nadie le echa muchas cuentas? ¿Qué pensáis de esto? Yo la verdad es que creo que no se es consciente, la verdad. Hay frases que te dice algún gerente, que me ha dicho a mí algún gerente, ¿para qué quiere nadie mis datos? Y, esta frase es muy recurrente, pero ¿y qué me va a hacer uno que se conecte por internet a mi máquina? Y estas frases son también un poco basadas en hechos reales y dices, madre mía, digo, como no tengas claro que cualquiera puede leer tus datos O pararte la producción incluso. o pararte, Claro, es que es eso. Es lo que decía antes Nacho, si no somos conscientes de eso, se podría hacer muchísimo daño en una empresa. De hecho, hace poco leí un caso en la Super Bowl de este año que unos hackers habían, o sea, en vez de atacar directamente a la Super Bowl porque suponían que iba a estar bastante protegida, lo que hicieron fue atacar a una central de aguas que había en la ciudad donde se celebraba la Super Bowl. Y un par de días antes consiguieron entrar dentro de la fábrica y modificaron los valores de salinización del agua, subiéndolos a lo máximo que podían. ¿Qué pasaba? Claro, si tú coges y al agua lo empiezas a meter, se la cascoporro, pues al final, ¿qué pasa? Pues que la lías y muy parda, y hablándolo en plata, ¿no? Y en este caso no llegó a grandes males porque uno de los operarios estaba ahí revisando y se dio cuenta de que los valores estaban subiendo muchísimo y le llamó la atención. Entonces, pues paró el ataque, ¿no? Se empezó a hablar con los informáticos y a parar las válvulas para no seguir echando sal, pero si no se llega a dar cuenta, podría haber hecho mucho daño a la gente que estaba ahí, porque imaginaros la cantidad de agua que se bebe durante una Super Bowl. Un montón, muchísima, ¿no? Y luego les contaban, cuando analizaron el caso, que, por ejemplo, habían conseguido entrar dentro de la fábrica porque primero, los planos, al haber sido una licitación pública, el que había hecho la licitación había publicado los planos en Internet. Después, durante la licitación, se comentaban softwares de acceso, como por ejemplo puede ser el TeamViewer, ¿vale? Entonces, habían dicho que iban a utilizar esa aplicación. Y a través de un foro de no sé dónde, habían descubierto cuál era porque habían hecho una foto, o sea, uno de los operarios había hecho una foto de la planta y se veía detrás, la imagen, información de acceso, o sea, de la aplicación del TeamViewer. Entonces, explotando las vulnerabilidades del TeamViewer y eso, consiguieron entrar y una vez que estaban dentro, se dieron cuenta que, por ejemplo, las contraseñas de todas las máquinas eran contraseñas estándar, o sea, básicas. Pues la típica de operador y cosas de este tipo. Entonces fueron ahí indagando hasta que al final consiguieron llegar a la máquina. Y en aquel momento la gente pensaba, ¿aquí quién me va a hacer nada? Pues mira, un poco más y la lían muy parda, ¿no? Entonces, este tipo de casos son casos que son mucho más reales de lo que parece, más habituales de los que parece y que se puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que no hay que dejarlo pasar porque aparte, en nuestro caso, a lo mejor matar a alguien no, pero pérdidas económicas muchísimas, o sea, muchísimas. Si ya por no tener controlada la humedad en la prensa ya estamos perdiendo dinero, pues imagínate si de repente alguien te para toda la fábrica. Imaginaros, o te para un horno, la cantidad de dinero que vas a perder. Eso sí, eso sí. Vamos a pasar un poquito a leer unas cuestiones que nos hacen sobre la parte de sensórica. Joan nos dice, habéis hablado de la importancia de tener un buen nivel de sensorización en cada una de las etapas y de la automatización de los procesos, pero ¿cuánto tiempo es necesario para empezar a ver resultados con estos sistemas de control automático? ¿Cómo de costosa es la puesta en marcha de estos sistemas? Nacho, ¿le quieres contestar? ¿Yo? Pues no he parado de hablar.
A ver, el tiempo necesario depende, ¿vale? No te puedo decir un tiempo cerrado porque depende del estado de tus máquinas, de cuántos años tengan, de si están abiertas o no están abiertas. Pero bueno, pongámonos en el mejor de los casos, ¿vale? Donde tienes ya una infraestructura de red hecha, donde ya tienes unas máquinas conectadas, el proceso no es lento. Puedes llegar a tener toda la planta sensorizada en cuestión de un par de meses, ¿vale? Eso, insisto, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues yo conozco algunos que se han tirado año y medio o 2 años para poder implementarlo porque eran piedra sobre piedra, ¿no? Primero la máquina, que era muy vieja. Luego que si como habilitarla no podía, porque luego no sé qué. Luego que no tenía la infraestructura, después que no tenía el software, después que no tenía no sé qué. Entonces, primero hay que seguir una serie de pasos, como ya comentó mi compañero Juan en la sesión anterior, de digitalización y de captura del dato, y una vez tengamos eso, pues la aplicación de los sistemas es mucho más rápida, ¿no? Pero Y luego, como de costosa. Estás hablando de temas que existen ya, por ejemplo. Nosotros, en nuestro caso, si investigas en cosas nuevas, por ejemplo, sensorizar partes de un molde que no existe, te encuentras con más dificultades aún. Por ejemplo, buscar los sensores apropiados, probar que funcionen, que transmitan el dato. O sea, incluso se puede alargar más en un proceso inicial. O sea, cuando ya quieres sensorizar algo que existe, con medios que ya existen en otros campos es fácil porque ya es adaptar. Pero cuando tienes que investigar y con el día a día que tenemos todas las empresas, la verdad que se alarga más en el tiempo. Claro. Mucho más en el tiempo. Más de 2 años. Sí, sí. Sí, yo os puedo contar un poco una experiencia de Innova en que nos pasaba algo parecido a lo que decía José Antonio. Pues una cosa, estamos en fase de desarrollo de una cosa que no está en el mercado, o hasta ahora no estaba. Solo encontrar la parte del sensor, sí, la parte de cómo extraer los datos, pues yo calculo que nos ha costado unos 2 años. igualmente a nosotros. Y dando muchas vueltas, o sea, contactando con gente de medio mundo, incluso gente diciéndote eso no existe, o otra gente diciéndote ahí estáis, incluso gente que nos decía, ahí estáis perdiendo el tiempo. Y había un proyecto interno de la empresa y la verdad es que, porque lo teníamos muy claro y sabíamos lo que queríamos. Y al final se ha desarrollado para nosotros. Pero como lo que decía José Antonio, como no exista, hínchate a dar vueltas, ¿eh? Sí. Y cuando encuentras una cosa y crees que va todo, no vale por una característica o no tiene y busca y empieza de nuevo de cero, prácticamente. Eso sí, tienes el camino que quieres conseguir. Incluso a veces tienes que cambiar cómo reportar la información para buscar un sensor adecuado. O sea, la cosa no es tan sencilla en muchos casos. Pero bueno, como dice Víctor, si lo tienes claro, al final llegarás 2 años o 3 y una vez lo tengas, pues es seguir desarrollando. Claro, claro. Es que muchas veces, claro, llegar a esas herramientas 4.0, si primero tenemos que superar esta etapa y estas etapas son tan costosas, es difícil definir un tiempo. Pero mira, al hilo de eso, nos pregunta John Jairo Jiménez. ¿Cuál podría ser el procedimiento para implementar la digitalización en una planta de azulejo? O sea, él quiere saber en qué orden se puede implementar en un piloto la adquisición de datos. Yo creo que realmente no existe un orden. No. Yo creo que hay que priorizar, ¿no? De dónde podemos obtener primero la información y cuáles van a ser las etapas más costosas, quizás. Pero a lo mejor establecer un orden de implementación. Es ¿Cómo que, le contestamos a eso? es que nosotros estamos, cada empresa y cada que es componente de una parte de la producción, estamos librando una batalla inicial, porque estamos empezando en este sistema. O sea, y no podemos pretender de la noche a la mañana que estemos todos de acuerdo en un mismo protocolo, en cómo recoger la información. O sea, estamos en un primer estadio de la innovación, de 4.0. O sea, cada parte, cada empresa se está perfeccionando, cada sección, y de aquí a un tiempo podremos hablar de cómo implementar todo en un mismo punto de control.
O sea, ahora mismo recoges datos de muchos sitios, en diferentes Claro. softwares, en diferentes aplicaciones, pero no hay un sistema central porque estamos hablando de empresas diferentes y de secciones diferentes. O sea, o eso es lo que yo veo actualmente. No sé si los compañeros opinan igual o en su caso. Bueno, yo... Julián y José, que están muy callados. Actualmente es muy complicado unir muchas máquinas porque es lo que comenta Víctor y comenta José Antonio. Cada uno tiene su isla y luego unir todos esos datos es muy complicado. Aparte que los sensores muchas veces los sensores que tú piensas que van a estar en el mercado y va a ser fácil encontrarlos, es lo más complicado de todo para poder integrar y conseguir los datos que tú quieres y requieres para que esa máquina funcione en las condiciones que tú quieres. Pero se puede hacer, ¿eh? Nosotros lo hemos hecho. O sea, nosotros hemos desarrollado algún proyecto, alguno que ya se conoce, por ejemplo, como el proyecto Zebra, donde nosotros hemos conseguido ya digitalizar todo el proceso de producción de una planta, ¿no? Pero sí que es verdad, y estoy de acuerdo con vosotros, en que lo primero que hay que hacer es, bueno, definir cuál es mi objetivo, ¿vale? Hasta dónde quiero llegar, cómo quiero llegar hasta él y dejar muy claro todo el proceso, o sea, toda la línea de trabajo que se va a hacer detrás. Porque empezar a digitalizar por digitalizar sin tener un orden, al final no sale nada. O sea, es un caos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso concreto, nosotros empezamos por la parte de prensas, de hecho, empezamos con 2 líneas para probar y una vez que vimos que el sistema empezaba a funcionar bien, fuimos creciendo hacia adelante hasta que llegamos a la parte de selección. Cuando vimos que toda la línea ya funcionaba bien y que el sistema era más o menos fiable, pues empezamos ya a ir mejorando las primeras líneas y alargándolo al resto de líneas, ¿no? Eso yo creo que es un tema... ¿Cómo sensorizasteis, Nacho? O sea, cuando dices sensorizamos todo y corregimos datos, ¿cuál era el fin? ¿O qué pretendéis? Bueno, el objetivo... La producción, trazar... El objetivo final era conseguir todo la máxima información posible del proceso de producción de una pieza, ¿vale? Entonces ahí aplicamos, por ejemplo, lo que ha explicado María José del tema de la trazabilidad, empezamos a marcar en las prensas cada una de las piezas, habilitamos las comunicaciones con las prensas y sensorizamos la prensa para hacer la captura del dato de la prensa, para hacer la captura del dato del sensor, de humedad, para recoger esa información y según iba pasando las piezas y las íbamos marcando, íbamos asociando la información obtenida de cada una de las máquinas a esa pieza. Pero es una parte. Eso es una parte. Y luego lo que ibas haciendo era lo siguiente, lo mismo para el tema de esmaltado, para el tema de los hornos. O sea, vas llegando a cada una de las fases, a cada una de las secciones y vas viendo de momento hasta dónde quieres llegar en esa sección. Sí, pero no tienes más que trazado las piezas. O sea, no, tienes trazado. En este caso, por ejemplo, en la parte de prensas añadimos toda la parte de sensorización de la prensa, que en aquel momento no había nada. O sea, no teníamos ninguna información de la prensa, ni de la humedad. Pero me refiero a que lo que no solo es trazar la pieza, sino lo que habría que intentar conseguir es mejorar el proceso. O sea, si lo trazas... Pero primero tienes que tener el dato. Si tú primero no te conoces ni propio dato, primero coge el dato. ¿Cuál es el fin que pretendes? Tener una trazabilidad y una mejora del producto, ¿no? Claro. Del producto y del proceso, de las dos cosas. Estamos aún en calzoncillos, como aquel que dice. O menos, o en pelotas casi. Por lo menos ya sabemos dónde empezar, claro. Sí, yo la verdad es que cierto es lo que dice José Antonio, un poco que cada uno estamos en nuestra isla, pero yo aunque estoy ahora en una empresa de maquinaria, vengo de una cerámica y he vivido todo el proceso y claro, allí prácticamente en aquel día no se consiguió prácticamente nada de automatización, pero eso sí que, por ejemplo, yo tendría muy claro que el inicio para mí sería, por ejemplo, la esmaltadora. ¿Y por qué? Por la sencillez para decir inicio por un sitio donde lo máximo que necesito son caudales, diferencias de piezas para saber mermas y empezar por ahí. Es decir, cierto es que cuando algo te funciona, aunque sea tan sencillo como eso, que al final son unas restas,
la propia dirección de la empresa, de la cerámica, ve, al final dicen, pues es verdad que esta maquinita hace restas y me saca mis mermas diarias y en tiempo real y cada 20 minutos o cada hora quiero saber si estoy rompiendo mucho, si estoy rompiendo poco. Entonces, ese inicio sencillo yo creo que puede ser la esmaltadora, creo yo. Bueno, por alusiones, ya hace mucho tiempo que se está haciendo eso, el control de piezas, control de temperatura, incluso hay un lazo cerrado, se puede montar un lazo cerrado de control de temperatura y ajustarla con el rociado posterior del agua, a más o a menos, eso se hace y hay clientes que lo piden. Incluso hay el tema de control de piezas y si las mermas alcanzan un nivel, hay gente que para directamente la esmaltadora porque el flujo de piezas, porque ve que es una merma que no es asumible. Entonces, en la esmaltadora, como bien dice Víctor, todo eso es relativamente fácil y hay muchos clientes que están concienciados y lo hacen. Porque hay otros que no. Y captura de por qué ha habido paradas en la línea y tema de justificaciones de esas paradas, el operador tiene la obligación de hacerla. O sea, se hace mucho y por nuestra parte estamos abiertos a comunicar esos datos con el cliente, evidentemente. Es el cliente el que nos lo pide, pero realmente hay que concienciar al cliente de que tenga esa capacidad para pedírtelo y eso. Muchos clientes, en principio, muchos no saben ni que existen y cuando se lo cuentan, muchos no lo valoran en ese sentido. Os voy a hacer otra pregunta que también nos ha hecho Laura, porque es que los dos habéis coincidido en empezar a lo mejor a digitalizar, automatizar el proceso de esmaltado. Sin embargo, ella nos dice, bueno, nos preguntaba más bien cuál sería la etapa desde el punto de vista de la sensórica por la que recomendaríamos empezar o la que recomendaríamos abordar la industria 4.0. Si quizá deberíamos empezar directamente por la preparación de la pasta. Claro, hemos comentado, como dice ella, que la DTP y la distribución granulométrica son variables que son muy complejas de medir, que no se está haciendo de forma continua ni mucho menos automática hasta el momento. Pero eso significa que tenemos que dejarla estar, irnos a las que más o menos podemos controlar, o realmente deberíamos abordar ese problema y empezar por esa etapa, puesto que ahí están variables que después nos van a influir en el resto del proceso. Yo creo que sí. Yo creo que hay que empezar por la que se tiene claro, no por la más difícil porque sea la primera del proceso. Pero es que esas variables que te encuentras en la etapa de preparación después te van a condicionar la molienda. Las que salen de la molienda te van a condicionar la atomización. Pero no es porque parar algo o porque no haya empezado otro proceso. O sea, son procesos que pueden ir mejorando y cuando ya salga algo que pueda medirse o sensorizarse, si compone parte del primer proceso, pues mejor. Pero ya tienes avanzado todo lo que hay en el resto del proceso. No vamos a esperar todos a ver si arregla la molienda. Bueno, ya está, ahora empezamos todos. No. Vamos a seguir cada uno su camino y cuando más avanzados estemos todos, más fácil luego será llegar a un punto común todos, porque todo el mundo tendrá avanzado algo. O sea, es mi opinión. También nos pregunta Juan, ¿qué tipo de sensorización y cómo se puede llevar a la práctica el proceso de molienda y preparación de esmalte? A ver, ¿quién opina sobre esto? Sensorización en la molienda. Experiencia. ¿Nadie le contesta a Juan? Julián sería no más apropiado. Pásame la pelota, Julián. No he tenido la oportunidad de sensorizar esa parte de momento. Quizás sea una de las más complicadas. Si queréis, yo contesto. Sí, puedo hablar. Claro que sí. Sí, nosotros en el pasado hicimos un trabajo bastante potente en el tema de la sensorización de la molienda en continuo.
Y nos encontramos con que, bueno, hay dos variables, como ha explicado Mariajo, o tres variables que son importantes, que son la densidad de la suspensión, la viscosidad y la distribución del tamaño de partícula. Y de esas tres variables, una es relativamente sencilla de medir, que es la densidad, y con ella trabajamos medio bien. Pero la verdad es que la distribución del tamaño de partícula y especialmente la viscosidad, que es una variable también muy importante y que puede cambiar con facilidad, son variables relativamente complejas de medir. Entonces ahí hay un esfuerzo potente en desarrollar sensores que no se ensucien, que se limpien mejor, que sean baratos en el caso de la distribución del tamaño de partícula, y nos encontramos un poco con ese hándicap. Por eso no ha ido a más el tema de la sensorización, creo yo, de la molienda en continuo. En cuanto a la molienda de esmalte, es un proceso discontinuo que en principio no nos hemos, al menos desde el instituto, no nos hemos planteado nunca automatizar. Sí que en algún momento dado hemos pensado en dotarlo de sensórica para establecer, por ejemplo, hacer catas, ¿no?, a través de los ejes, en discontinuo, para ver cómo va evolucionando la distribución del tamaño de las partículas sin parar el molino, cosas de este estilo, pero están en la cabeza de la gente, no hemos llegado a plasmarlo en un proyecto, pero es más complejo al ser un proceso discontinuo. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. ¿Alguno más que queráis añadir algo a esta pregunta? Y respecto a lo anterior, ¿por dónde empezamos para digitalizar? A ver, esto es tan grande, la industria 4.0, y tiene tantas... Yo lo comparo a una cebolla, ¿no?, que tiene muchas hojas y muchos caminos, ¿no? Yo creo que lo primero que te tienes que plantear, o que se tiene que plantear la persona o la empresa que quiere digitalizar e implementar la industria 4.0, es dónde quiere llegar, no marcarse objetivos. Coincido con una de las intervenciones de antes, no marcarse objetivos demasiado ambiciosos, porque la verdad es que hay que ir avanzando pasito a pasito y ir viendo que cada paso que se da obtengo beneficios, ¿no?, para la empresa, bien sean de calidad, como comentaba José Antonio, bien sea de reducción de costes, bien sea de optimización del proceso, que vaya obteniendo rentabilidad. Es un poco eso. Si yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, o mi prioridad es ver el consumo de energía, pues puedo empezar por ahí, ¿no? Monitorizando los secaderos, monitorizando los hornos, etcétera. Si quiero hacer un tema de calidad, quizá es la prensa, ¿no?, que es la que en donde se define la densidad aparente, y que esa densidad aparente va a influir en muchos parámetros de calidad al resto del proceso. Pero tengo que tener claro primero qué quiero alcanzar a 6 meses vista y atacar eso. Y entonces, cuando eso empieza a dar sus frutos, seguro que sigo implementando. Si digo, no, yo voy a monitorizar desde la prensa hasta las tiendas donde vendo, no vamos a llegar a ningún sitio posiblemente. Difícil. Mira, creo que con la explicación que nos ha hecho Gustavo, casi que le has contestado a Laura, que nos decía, siendo el fin de la industria 4.0 la predicción, ¿cuál sería la o las variables que mayor valor agregado generarían si fuésemos capaces de predecir? Yo, un poco lo que ha dicho Gustavo, no se trata de, me quedo con esta de aquí y con esta de allá porque para mí van a ser las más importantes y las que me van a definir todo. Es un poco ir, pues, pasito a pasito, etapa por etapa, intentar sacarle el jugo a cada uno de los procesos y cuando tengamos toda esa información explotarla en todo su conjunto, ¿no? ¿O cómo lo veis vosotros? Al final yo cambiaría la pregunta. En lugar de preguntar cuáles serían las variables que mayor valor nos generarían si fuésemos capaces de predecir, yo le daría la vuelta. Ahora mismo, ¿dónde se te va el dinero? Pongo un ejemplo, ¿tienes muchos huecos de esmaltadora en que no te llegan piezas y tienes a la gente parada? ¿Estás tirando energía? ¿Tienes muchos huecos de horno? ¿Estás consumiendo electricidad, gas, personal? Con los problemas añadidos que a lo mejor te añade que te agrega a tu producción los huecos de horno, que te dan a lo mejor inestabilidad en calibres. Al final es eso. O, yo qué sé, en el embalaje, o a lo mejor un poco como innova un poco su especialidad, ¿no?
en el embalaje, oye, ¿cuánto plástico tiras a la basura porque tu máquina no trabaja bien? ¿O qué predicción de compra de plástico necesitas hacer? ¿Con cuánto tiempo tienes que comprar el plástico para que te lo traigan? Al final es plantearte tú mismo dónde se te va el dinero. Ujú. Sí. Sí, sí. José Antonio, ¿vas a decir algo? No, que estoy de acuerdo con Víctor, que donde tengas más necesidad de empezar a investigar, a ver qué existe en el mercado, qué te puede ayudar. O sea, si es al final del proceso, si es en esmaltado, si es en horno, pues sí. La verdad que estoy de acuerdo con él. Muy bien. ¿Alguno más quiere añadir algo, Julián? No, estoy de acuerdo con lo que comentaba Víctor. Hay que analizar dónde tienes las mayores pérdidas, dónde estás teniendo problemas, intentar invertir en investigar qué es lo que te está produciendo esos problemas para poder corregirlos, intentar empezar por ahí, que serán las máquinas seguramente más problemáticas. Bueno, no os voy a preguntar cómo veis vosotros el nivel de sensorización general en nuestra empresa a día de hoy, porque creo que vamos a coincidir todos en que nos falta un poquito, ¿no? Bastante. A lo mejor la solución es esa, ¿eh? Hacerse preguntas conforme lo ha planteado Víctor y pues, hacerte preguntas y saber cómo respondértelas a ti mismo. Y a lo mejor esa es la clave. Mira, nos hacen otra pregunta. Justo nos dice, buenas tardes. Se ha hablado de protocolos, de los distintos tipos de redes, pero a la hora de realizar nuestra infraestructura nos planteamos si hacer la conexión inalámbrica o por cable, ya que el espacio a cubrir es muy amplio. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué es mejor? Siempre que sea un enlace físico, dentro de la industria que suelen haber muchas interferencias, yo creo que es más fiable a la hora de conseguir obtener los datos y que no haya problemas. Nacho, tú a lo mejor también puedes responder esta pregunta. ¿Qué opinas? Sí, ¿Mejor yo, inalámbrico o mejor conexión por cable siempre? a ver, sinceramente depende de lo que se quiera conectar, ¿vale? En general, yo creo que lo que es conexión de máquinas y toda esta información, mejor por cable. Estoy con Julián en que ahora mismo hay muchas interferencias, muchos ruidos que pueden afectar a la señal y luego puede llegar a dar problemas, ¿vale? Ahora, si la idea es simplemente, pues, por ejemplo, habilitar unas pantallas para poder mostrar la información de los datos que hemos ido capturando, por ejemplo, el OEE y todo esto, no está mal en montar una red inalámbrica y esos datos, pues, lanzarlos por la red inalámbrica. Pero los datos que sean determinantes, en nuestra experiencia, es que por cable mejor. Siempre. ¿Alguien más que le quiera contestar? Yo creo que Bueno, estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Si hay que elegir, se elige el cable siempre. Claro, pero él habla de tengo un espacio muy grande, o sea, ¿cómo lo ha dicho? Sí, un espacio a cubrir muy amplio. Un espacio a cubrir muy amplio. Entonces, aprovechar la conexión inalámbrica. es que dentro del mundo de las conexiones inalámbricas no es lo mismo un Bluetooth que el Wi-Fi como el que la gente tiene en su casa o en la cafetería de debajo, que a lo mejor un vía radio. Bueno, aquí hay empresas cerámicas de aquí de Castellón que tienen dos plantas separadas así más o menos unos 15 kilómetros y las tienen conectadas vía radio. Claro, sí, O sea, sí. es que claro, dentro del mundo inalámbrico hay mucho. Una cosa es la wifi de casa y otra cosa es hacer un montaje vía radio. Que, Está claro. Estoy de acuerdo contigo, Víctor, que está claro que a ver, hay que estudiar cada caso. Pero si puedo elegir, o sea, si puedo elegir entre cableado e inalámbrico, bueno, mi experiencia es que mejor por cable. Si puedes elegir, cuando efectivamente hay casos en los que no se pueden, porque efectivamente tienes dos fábricas, una de otra, y no hay ni fibra ni hay nada, pues tienes que tirar por radioenlace, porque es que no tienes otra, es que no hay otra opción, ¿vale? O hay algunas máquinas en las que tirar el cable es muy complejo y tienes que meter sensórica y utilizar redes Sigfox o LoRa o cosas de este tipo. Bueno, quiero decir, cada caso hay que estudiarlo. Pero puestos a elegir, yo soy más partidario del cable que del inalámbrico.
Hay otra pregunta en el chat. Nos vamos otra vez a la esmaltadora, chicos, atentos. Dice Juan, un punto muy importante donde se puede perder dinero es en las pérdidas de esmalte en la línea de esmaltado. ¿Sería muy complejo montar un sistema que te dé información puntual de dónde, cómo y cuánto material se está perdiendo? A ver, fabricante. El tema, tú sabes, las piezas que están pasando por la línea y el gramaje que le aplicas a cada pieza. O sea, el consumo es simple, sacar el consumo y la merma que estás teniendo de esmalta con piezas producidas. O sea, eso es muy sencillo. Otra cosa es controlarlo y las mermas por limpieza, las mermas por pérdidas en los dispositivos, ya sean campanas, fileras, airless, todo eso es muy fácil controlar. No habría muchos problemas con sensores muy sencillos como fotocélulas de conteo de piezas. Eso sería bastante sencillo. Otra cosa es controlar el esmalte que se lleva a la esmaltadora y se consume, porque hay gente que utiliza depósitos aéreos, otros hacen un consumo intermitente, discontinuo, mediante bombeo. Otra cosa sería controlar eso, pero bueno, los caudalímetros funcionan muy bien también. No habría mayor problema en eso. Muy bien, muchas gracias, Kiko. No sé si te hemos contestado, Juan, a la pregunta, espero que sí. No veo que haya más preguntas por el chat. No sé si, bueno, pues alguno nos quiere dar un poquito, desde su punto de vista, pues una visión general de todo lo que se ha visto hoy para cerrar esta sesión. Bueno, pues yo simplemente diría, por resumir un poco, que el sector aún está verde, un poco, pero no solo el cerámico, sino todo. En general, la verdad es que el tema está verde. La prueba la tenemos en que la Feria de la Industria 4.0, que se hace todos los años en Barcelona, vas un año y la mitad de los expositores ya no existen y la otra mitad son nuevos. Vuelves al otro año y 25 han desaparecido y han aparecido 30 nuevos que te venden 30 plataformas de Industria 4.0 para que subas los datos a su nube y vuelves al tercer año y ya no conoces absolutamente a nadie del primer año. Y dices, aquí ¿qué ha pasado? Y un poco esa inestabilidad de que parece que, supongo que si al final las empresas desaparecen o cierran o tal, es porque no consiguen la clientela suficiente. Entiendo que es por eso. Pero un poco esa sí que se manifiesta el tema de la inestabilidad en ese ámbito de la industria. O sea, los que hacen las plataformas comerciales, la verdad es que ves que hoy aparecen, desaparecen, trabajando ellos mismos, que son especialistas solo en eso, este año te vienen con que no, lo mejor es trabajar con cliente-servidor, lo mejor. Y al año que viene, no, hemos migrado la plataforma a la nube porque, vamos, hoy en día lo mejor es la nube. Entonces, eso sí que yo lo he detectado un poco en mi ámbito, que hay una inestabilidad que es un poco, que entiendo que es un poco culpable esa inestabilidad de que a lo mejor la gente no se atreva, porque dicen, ostras, lo que el año pasado me dijeron que era, vamos, esto iba a misa, este año resulta que ni existe la empresa. Un poco yo a eso sí que manifestaría un poco esa inestabilidad. Claro, es que eso al final lo que hace, bueno, contribuir un poquito a la resistencia al cambio que estábamos diciendo antes. Si ya no tienes soluciones que te aporten confianza, ¿cómo te vas a lanzar a hacer cosas que son tan nuevas, no? Claro. Y bueno, y al final también yo vuelvo a la sesión anterior que Juan nos decía lo importante de sentar una base para abordar este cambio. Y a lo mejor es que lo que nos está fallando es eso, ¿no? La confianza inicial del comienzo. Es que si el comienzo es inseguro, pues entonces cada vez más se irán a la parte esa de no quiero, no me cuenten nada y yo sigo con mi libreta y mi lápiz. Sí, y un poco lo que decía Gustavo, de esos objetivos, seamos un poquito realistas y si resulta que
bajo a la Surface a recoger el rollito de papel que saca con el resumen del turno, cuando resulta que la Surface te permite conectarla por red y con un Excel abrir una hoja. Como quiero una industria 4.0, super tecnología, y resulta que bajo por el rollito impreso en papel. Ya. Sí, yo creo que sobre todo lo que tenemos que conseguir es, pues eso, ¿no? La cultura del cambio. O sea, ir demostrando poco a poco los que lo vayan consiguiendo que esto es posible, o sea, y para quitar un poco ese miedo, ¿no? Y ahí yo creo que, de hecho, por ejemplo, nosotros, pues creo que estamos haciendo bastante trabajo en ese sentido, ¿no? Ir demostrando a las empresas que esto realmente se puede. Y es lo que ha dicho Gustavo. Marquémonos unos objetivos claros y empecemos a trabajar poco a poco. Bueno, habéis dicho vosotros también, ¿no? Es, bueno, no, quitarse ese miedo al cambio y a lanzar proyectos nuevos, porque llegará un momento, y esto yo estoy convencido porque lo he visto en otros sectores, ¿vale? Que aquellos que por el miedo se paralicen y no hagan ese cambio, al final van a acabar perdiendo. Porque esto sí o sí va a pasar. O sea, la digitalización en Industria 4.0 se va a tener que aplicar sí o sí. Y quien lo aplique avanzará. Y quien no lo aplique al final se acabará muriendo. Porque tú puedes seguir con lo mismo, pero si el otro al final ha conseguido hacerlo bien, aplicarlo bien, poco a poco y con calma, y ha conseguido sacar más dinero, pues está claro, ¿no? Al final el que se llevará el pastel va a ser él. Y eso, insisto, no es algo que me invente yo y que diga porque yo soy... No, es que sé que ha pasado en otros sectores. O sea, y hay empresas que están ahora mismo pasándolos muy, muy, muy mal, precisamente porque cuando llegó la oportunidad no quisieron. Y tenéis ejemplos como puede ser Kodak, por ejemplo, que tuvieron la oportunidad de digitalizarse, dijeron que no y ya no existen. Nokia, 3/4 de lo mismo. Tuvo la oportunidad y no quiso y ahí está. No existe. O sea, la Nokia que conocemos ahora no es la misma que había antes. Y así hay muchísimos ejemplos, pero muchísimos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que hay que ir con calma, estoy de acuerdo que hay que ir poco a poco, pero hay que quitarse ese miedo porque al final, si no, puede salirte muy caro. Pero quitarse el miedo por ambas partes, quiero decir, los que fabrican baldosas se tienen que quitar el miedo a aceptar ideas nuevas y los que sois fabricantes de maquinaria tenéis que quitaros el miedo a lo mejor a ofrecer cosas nuevas, ¿no? Porque es un poco lo que os iba a preguntar ahora. Vosotros como fabricantes, ¿qué creéis que podéis hacer más para darle esa confianza a lo mejor que le falta al sector para decidirse al cambio? Porque está claro, por ejemplo, que la guía es un granito en una montaña, ¿no? Pero ya es un punto a favor, ¿no? Ya es como decir, a ver, se puede hacer y sabemos cómo hacerlo. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que como fabricantes le podéis aportar o cuál es el siguiente paso que podríais dar para generar esa confianza en las empresas de fabricantes de baldosa? Para que se decidan al cambio. Julián, que hace mucho rato que no habla. ¿Qué podéis hacer? Podemos ¿Qué tenemos que intentar... hacer? ¿Tenemos que hacer más eventos? ¿Tenemos que hacer demostraciones? ¿Tenemos que ofrecer a lo mejor proyectos pequeñitos y de poquito a poquito ir a más? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que sucede es que el progreso no siempre es una línea continua. A veces hay vueltas atrás. Es decir, cuando hay avances tecnológicos, muchas veces se quedan incluso obsoletos o siguen un camino que no es el correcto y te toca volver atrás a la bifurcación y empezar por otro lado. Como el mundo es tan rápido, todos estos cambios suceden tan rápido que las empresas siempre están a la expectativa de vamos a ver cuál es el mejor avance en este campo y nos cogemos, no vamos a ser los primeros. Entonces, eso siempre frena el avance. Y eso es algo que tenemos que asumir siempre. Todos los caminos que tomemos no siempre van a ser el que nos lleve adelante. Vamos a tener que volver atrás y empezar de nuevo y demás. Lo único que podemos ofrecer es las fuerzas y la energía de que esto siempre vamos a ir tirando hacia adelante, aunque nos toque volver hacia detrás. Eso siempre lo vamos a tener. Por lo menos desde nuestra empresa, pensamos así. Claro, porque respecto a lo que decía Nacho de su experiencia en otros sectores, ¿no tenéis la sensación a lo mejor
de que mientras nosotros estamos, pues eso, buscando la mejor solución para dar el paso, los demás nos están adelantando por la derecha y nos estamos quedando la cola del pelotón? ¿No? No. No lo sé, ¿eh? Os pregunto porque tenéis más experiencia que nosotros a lo mejor en esto. La verdad que tenemos suerte. Estamos en un sector bastante con mucha gente que tiene ganas de siempre de innovar y la evolución se ve aquí todos los días. O sea, aquí no paramos de estar siempre con cosas nuevas. En este chat, imagino, habrá gente de Sudamérica, de otros países que nos tienen como referentes. Y esto es porque tenemos un clúster muy fuerte, con gente muy involucrada en el sector y atentos a los cambios que suceden todos los días. Entonces, no creo que estemos en un punto malo. Simplemente que no estamos en el momento aún de haber evolucionado suficiente estas tecnologías y de llegar a un consenso, que yo creo que es lo que nos falta. O sea, mi opinión es que encima estamos en un primer estadio, nos falta evolucionar más y una vez estemos todos asentados es unificar cómo todo este proceso tiene una incidencia en cada una de las plantas de fabricación de azulejos. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo creo que lo podíamos dejar aquí ya esta tarde, ¿no? Si os parece. Daros las gracias a todos los que habéis estado con nosotros. Hemos sido más de 70 durante la presentación. La verdad es que, bueno, nos congratula que queráis compartir estos ratos con nosotros y que queráis saber sobre Industria 4.0, que para eso estamos aquí. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través del ITC, a través de ASB, que estamos abiertos a, pues eso, a entablar conversación sobre la duda que tengáis. Gracias a las empresas invitadas a este coloquio, muchas gracias por vuestra participación. Gracias, Gustavo, por conectarte esta tarde con nosotros. Y bueno, deciros que pues el martes que viene tenemos la tercera sesión de este ciclo de webinars. El martes que viene Juan y Nacho nos van a hablar sobre las herramientas de visualización de datos y Juan nos va a hacer una introducción sobre pues, el gemelo digital. ¿Vale? Así que os espero a todos el martes que viene. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.